Les invito a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Éxodo. Vamos al capítulo 33 del libro de Éxodo. Vamos a estar tomando lectura del texto 18 y luego vamos a estar tomando lectura del texto 2 del capítulo 34 y el texto 5. Dice la palabra del Señor. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Texto 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. En esto que nosotros hemos leído se está desarrollando un diálogo. Está hablando Moisés a Dios. En un diálogo íntimo, podemos decir, que se resume en este párrafo que nosotros hemos tomado lectura. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento hay un hombre deseoso de conocer a Dios, y ese hombre era Moisés. Fíjese que cuando el Señor habla por medio del profeta Oseas, dice algo interesante. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, está diciendo que por encima de los ritos, de las ceremonias y de todo lo que los hombres hacen alrededor de la fe, lo importante es que uno conozca directamente al Señor. Es decir, el privilegio del conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, los cristianos solemos usar una frase, por ejemplo, y decimos: yo conozco al Señor, o decimos: y ahora que conozco al Señor, ¿no? Antes era otra cosa, expresiones como esta, pero ahora que conozco al Señor, ¿no? Todas estas expresiones que muchas veces escuchamos de los cristianos. Ahora, el asunto es cómo lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? ¿Es solo conocer al Señor la experiencia de la conversión cuando llegamos a Cristo por primera vez? ¿Eso es conocer al Señor? Muchos dicen: bueno, yo conozco al Señor porque un día le entregaron su vida a Cristo, ¿no? Y por supuesto que es importante ese momento. Nadie puede disminuir la importancia que tiene eso, porque ahí se produce el cambio de vida, ¿no es cierto? Pero el conocimiento de Dios no puede ser solamente, fíjese, el resultado de una experiencia que se produjo en el comienzo de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Tampoco puede ser algo intuitivo el conocimiento de Dios. Por eso Dios se ha revelado para que yo pueda conocerle, ¿no es cierto? Bueno, algunos pueden pensar: bueno, yo escucho cada tanto sermones o leo la Biblia y por lo tanto conozco a Dios, ¿no? Pero cuando nosotros recordamos, por ejemplo, a Job, que nos da una clave que creo es importante para entender esto que estamos tratando de decir. Job dice al final de su triste y gloriosa experiencia, ¿no? Él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiere decir que una cosa es lo que yo oigo acerca de Dios, una cosa es lo que leo, y otra cosa muy diferente es la experiencia personal que yo tenga con Dios. Conocer a Dios no significa saber acerca de Dios, porque saber acerca de Dios es fácil, ¿no es cierto? Ahora, conocer a Dios es vivir la realidad de la presencia de Dios en la vida diaria, en la vida cotidiana. Fíjese que Moisés pasa 3 etapas, y yo creo que las 3 etapas nos pueden ayudar en entender un poco este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es progresivo. El conocimiento siempre es progresivo. Conocerle llevó tiempo, y mucho tiempo. Fíjese que la primera etapa comienza en su infancia. En la infancia Moisés recibió de sus padres la herencia histórica, podemos decir, de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque los padres le deben de haber contado de Adán, le contaron de Eva, le contaron de Caín, de Abel, de Noé, le contaron de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no es cierto? Todas esas cosas los padres de Moisés se los contaron, todo eso que es
la génesis del pueblo, ¿no es cierto? El inicio del pueblo. Quiere decir que él tuvo un conocimiento de Dios, tuvo un conocimiento acerca de la fe también, porque no se puede eludir que Abraham, ¿no es cierto?, no fue un hombre de fe. Todo eso hizo seguramente mella en la vida de él. Ahora, tan importante es lo que hizo que dice que él eligió, y este es un acto personal e íntimo de Moisés, eligió el vituperio del Mesías, es decir, sufrir esperando al Mesías antes que rendirse a los tesoros de los egipcios, ¿no? Lo que quiere decir que en ese conocimiento lo llevó a hacer una elección que va a ser importante, por supuesto, en su vida. Y tal vez, estimado, en ese momento Moisés podía decir, bueno, yo conozco al Señor. Pero resulta que cuando él tenía 80 años, calcule usted la diferencia que hay entre ese niño que aprendió de sus padres tal vez a los 5 o 6 años, a un hombre a los 80 años. A los 80 años Moisés se acerca a la zarza. ¿Por qué? Porque ve un fenómeno allí, en el desierto, ¿no? Ve una zarza que arde y tal vez la vea todos los días con el calor del desierto, ¿no es cierto? Pero esta no se consume, y cuando está un rato mirando la zarza y ve que no termina de consumirme, dice, bueno, yo quiero ir a ver qué es lo que pasó acá. Y cuando se acerca a aquel lugar, Dios le habla y lo llama en la zarza. Y fíjese que él sintió en ese momento la conmoción de la presencia de Dios frente a él. Cuando Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, eso él ya lo sabía, se lo habían contado en la familia. Pero el asunto es que ahora estaba cara a cara con ese Dios, en una relación personal. Y dice que cuando escucha esto, dice que Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, allí en Éxodo 3:6. Y ahí estaba iniciando, estimado, una relación personal. No se asombra frente a lo que dice, se asombra de la relación que se está estableciendo. Pero inmediatamente uno se da cuenta porque aún no lo conoce. ¿Y por qué? Porque lanza una cantidad de preguntas, unas cuantas preguntas. Está lleno de dudas acerca del poder de Dios, acerca de lo que Dios puede hacer, acerca de lo que Dios le quiere encomendar a él. Él no cree del todo en el poder de Dios, todavía no lo conoce. Y porque no lo conoce, quiere eludir la responsabilidad. Dice, no, envía a quien tienes que enviar, pero yo no soy la persona para ir. Es decir, Moisés está asombrado frente a esto. ¿Quién es este Dios delante del cual yo estoy? ¿Quién es? ¿Qué es lo que pide de mí? ¿Cómo debo conducirme delante de él? ¿Cuál es el carácter de este Dios? Y entonces lanza la pregunta más importante que le hizo a Dios. Y él dice, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo yo? Y allí nos damos cuenta que está hablando un hebreo. ¿Por qué? Porque para el hebreo el nombre es muy importante, porque definía la persona. Fíjese que los padres le ponían antiguamente a sus hijos nombres con un significado que hablara algo de acerca de lo que esperaba o de la vida de ellos. Un poco en el nombre, podemos decir, estaba la esencia de la persona, y por eso cuando sucede algo traumático, cuando sucede un gran cambio espiritual, se cambiaba su nombre. Por eso encontramos en la Biblia, por ejemplo, Jacob termina llamándose Israel, Saulo termina llamándose Pablo, Simón Pedro. Es decir, era típico que ese nombre tenía que representar lo que ellos eran, ¿no es cierto? Por eso, cuando él le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, no le está preguntando si tiene que llamarse Jehová o tiene que llamarse Alá o tiene que llamar, no sé, cualquier otro nombre. Está diciendo cómo eres, cuál es tu carácter, qué quieres de los hombres, cómo actúas. Estas cosas le está preguntando. Está declarando su ignorancia fundamental acerca de Dios, y entonces necesita el nombre, necesita saber quién es. Necesito conocer la esencia misma de Dios, es lo que está diciendo Moisés. Y la respuesta de Dios, estimado, también es terminante. Él dijo, yo soy el que soy.
Ahora, yo soy el que soy, fíjense ustedes la gran diferencia en cómo usamos nosotros la palabra soy. Cuando a uno le preguntan, yo soy fulano de tal, ¿no es cierto? Pero también la usamos en pasado, decimos yo fui niño, cuando yo fui joven, ¿no? Lo que quiere decir que ese soy va cambiando en el tiempo. Voy dejando ciertas cosas y ya no soy el niño o ya no soy el joven. Y hay un momento en que alguien va a decir fue. ¿Por qué? Porque pasamos. Lo que quiere decir que nuestro ser es contingente, estamos en el tiempo y desaparece. Cuando el Señor dice yo soy el que soy, le está diciendo yo soy el ser eterno, el que es eternamente. Moisés, tú eres porque yo soy, le está diciendo. Lo tuyo es pasajero, lo mío es eterno, le está diciendo el Señor. Yo soy el que le doy vida a todas las cosas y el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que sostiene el universo. Y a mí nadie me da la vida, yo soy el autor de la vida. Yo soy el que realmente puede decir yo soy. Todo esto le está diciendo Dios a Moisés. Y lo puede decir en presente. No hay pasado en mí y no hay futuro tampoco. Yo soy porque soy eternamente. Eso le está respondiendo Dios a Moisés. Es una gran respuesta la que le está dando a Moisés, ¿no es cierto?, acerca de la esencia misma de Dios. Yo soy el eterno, el creador, el sustentador de la vida, el único que existe por sí mismo, el único que no puede decir se fue, ¿no? Él es siempre. Después le va a dar los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos va a marcar el carácter de Dios y en los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos nos marca las obligaciones que tenemos para con Dios y allí nos habla mucho acerca de Dios, ¿no? Por un lado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, no tomarás el nombre del Señor en vano. Los mandamientos que son obligaciones para con Dios. Ahora, después viene lo que tengo con el prójimo. No matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, etc. ¿No es cierto? Nosotros somos muy celosos en cuanto al segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No hay ninguna representación de Dios aquí. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que Dios no se puede representar, porque Dios es espíritu. Quiere decir que hay un celo justamente por eso, por cumplir el segundo mandamiento. Ahora, el primero es el más importante, porque el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y puede ser que yo no me haga una figura de Dios, pero yo puedo tener un Dios ajeno. Puedo tener un Dios ajeno, un Dios hecho a mi medida. Y estoy transgrediendo el primero de los mandamientos allí. Adán y Eva eran monoteístas. Caín y Abel fueron monoteístas. Pero después la sociedad empezó a inventar lo que era Dios. Y ahí apareció el politeísmo. Y entonces se hacen representaciones de Dios, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento cuando comienza Occidente a hacer lo que es, los griegos ya confunden al hombre con Dios. Ya no vive Dios el Todopoderoso en el cielo, ahora vive en el Olimpo, ¿no? En el monte. Y este Dios tiene los vicios del hombre y se empieza a confundir todo. Hoy, inclusive cuando un arqueólogo encuentra una estatua en tiempos de los griegos, tiene que mirar alrededor para saber si es un dios o es un hombre, porque no puede diferenciar dios o hombre, ¿no? Ahora, nosotros podemos hacer un dios ajeno, un dios a nuestra medida y tener un dios a nuestra medida. El apóstol Pablo, fíjese, cuando escribe a los Gálatas tenían su problema de judaizar, ¿no? Y él dice, antes, no conociendo a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios. Y yo creo que ahí se le enciende la lámpara a Pablo y dice, pero esto están tratando de volver al judaísmo. Están tratando de circuncidarse. Entonces les aclara y le dice, más bien siendo conocidos de Dios. No sé si lo conocen tanto, porque si lo conocen tanto, está diciendo, no estarían haciendo lo que hacen. Pareciera que el conocimiento de Dios es algo difícil de alcanzar de golpe. Es algo, estimado, que tiene que ser progresivo. Moisés, luego de la zarza, va a Egipto.
En Egipto llegan las plagas. Las plagas muestran el poder de Dios y un día Él sube al monte y llega a la última etapa y le dice, allí en Éxodo 33, te ruego que me muestres tu gloria. El texto que hemos leído, ¿no? Pero fíjese que primero lo recibió de la familia, después lo encontró en la zarza y ahora se da cuenta que a pesar de todo no lo conoce. Quiere ver su gloria, quiero acercarme cada vez más, quiero estar cerca, dice. Es decir, hay un acercamiento progresivo. El apóstol Pablo conoce al Señor en Damasco. Cuando el Señor lo derriba de la cabalgadura y es conmocionado su vida espiritual, hace 3 viajes misioneros. Funda iglesia, forma gente, pasa toda clase de vicisitudes, ¿no? La persecución, y ya en la última etapa de su vida escribe una carta a los filipenses. Y en la carta a los filipenses él les dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y usted dice, pero si ya lo conoce. Y un párrafo más abajo él dice, a fin de conocerle, como diciendo, todavía no conozco, no tengo el conocimiento completo. Pablo conocía al Señor, pero estaba conociendo al Señor y estaba tratando de avanzar en ese conocimiento. Moisés quiere avanzar en el conocimiento del Señor. Por eso dice, te ruego que me muestre tu gloria. Quiero ver el brillo tuyo. La gloria es el brillo de Dios, es la deslumbración, estimado, de la presencia de Dios, es el brillo de su persona. Estar todo lo cerca que yo puedo estar, es tener ese anhelo, ¿no? Basta con que lo llama allí en la zarza y que viera los milagros de Dios sacando al pueblo para que empezara a decir, yo necesito estar más cerca todavía, lo más cerca que pueda. Dios, estimado, le da una orden precisa y le dice en los textos que hemos leído, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, preséntate delante de Dios. Es una orden jerárquica eso, presentarse delante de Dios. Y uno tiene que llegar allí y ponerse a disposición, ¿no es cierto? Allí, delante de Dios. ¿Por qué? Porque presentarse era someterse a la voluntad del otro. Por eso se presentaba. Dios le dice, preséntate delante mío. Y Moisés tiene que ir y presentarse solo. Esto no es transferible. Tiene que ir solo, tiene que alejarse de todo hombre, absolutamente en soledad. Es un asunto íntimo. Nadie puede interferir ni enterarse. Y dice que en ese momento la gloria de Dios pasó. Y él vio la gloria de Dios detrás, detrás. Es como la tela, diríamos, del brillo de Dios, pero para no ser fulminado por Dios, ¿no? Y llegó hasta donde el hombre puede llegar, hasta ver humanamente el reflejo de la gloria de Dios. Cuando pudo dar el salto a la eternidad, entonces allí conoció cómo fue conocido recién, ¿no? Recién allí, ¿no? Pero el esfuerzo de llegar al conocimiento de Dios, hasta ese punto, nos habla, estimado, de lo que significa la vida espiritual. Es decir, buscar estar cerca del Señor y conocerlo cada día más. Se quedó 40 días, dice la palabra, en el monte, había tenido una experiencia única, intransferible. Por más que él lo contara, ¿quién iba a entender lo que él sintió y lo que él vivió, ¿no es cierto? Cuando bajó del monte con las tablas nuevas y el pueblo lo miró y él se dio cuenta que despertaba asombro y temor porque algunos se alejaban, no sabía que el brillo de la gloria de Dios estaba en su rostro. El Señor, estimado, nos llamó. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Y espera de nosotros que el brillo de su gloria resplandezca en nuestra vida. Por eso allí muestra a los demás la gloria. Y eso se consigue solamente si nos presentamos delante de Dios en una entrega total. ¿No es cierto? Y si en soledad con Él nos acercamos hasta donde nos podemos acercar para que la gloria de Dios
se refleje en nuestra vida. Y por supuesto, cuando salimos de esa presencia, no vamos a poder contar ni publicar absolutamente nada, pero el brillo de Dios se va a mostrar en nosotros y en nuestra vida va a ser una vida que impacte por la presencia de Dios a quien nos vea. Y Dios lo que quiere, estimado, más que nunca en este tiempo, es eso de cada uno de nosotros, que podamos reflejar esa misma presencia del Señor por haber estado a solas con Él y por tener el anhelo de conocerle cada día más.